Pues muy buenos días a todas y todos. Es de verdad un placer estar de nuevo en el Seminario Permanente de Corporalidades en esta edición 2023 que continuará siendo de manera virtual. Entonces, pues muchas gracias a todas las personas que están conectadas, tanto en Blue Jeans. Les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos. Este, a las personas que están en Blue Jeans como a las personas que se encuentran a través de Facebook viendo la sesión. El día de hoy iniciamos con nuestra sesión inaugural con el doctor Iván Sandoval Cervantes, quien él es doctor por parte de la Universidad de Oregon en 2016 y actualmente es profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad de Nevada en Las Vegas y también es Research Fellow en el Animal Law and Policy Program en la Escuela de Derecho de Harvard. Entonces, en este caso, pues la verdad, muchas gracias por haber accedido a participar con nosotros. La sesión, como saben, suele ser de 2 horas, de 12 a 2 de la tarde del centro de México. Sin embargo, el día de hoy vamos a cerrar unos 10 minutos antes. Entonces les pedimos que estén atentos y atentas para que puedan hacer sus preguntas, depositarlas en la caja de comentarios en Facebook, aquí mismo en el chat, o llegado el momento, pues tomar la palabra cuando sea necesario. Entonces, pues nada más que volverte a agradecer, Iván, y pues nos alegra tenerte aquí y escucharte. Entonces, puedes iniciar, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, y a todas las organizadoras por invitarme, por darme esta oportunidad de presentar mi trabajo. Voy a presentar unas diapositivas y voy a dar un poco de contexto del proyecto y luego voy a hablar ya específicamente sobre el tema. ¿Sí se ve? Y aquí Sí, sí, se ve. ok, gracias, porque no los puedo ver, entonces cualquier cosa me avisa. Bueno, en esta ocasión voy a presentar un poco de mi proyecto que tiene que ver un poco con las implicaciones políticas y sociales del movimiento animalista en México o del movimiento de protección animal. Debería de tal vez tener comillas aquí, movimiento animalista, porque uso el término como un término sombrilla para hablar de muchos diferentes sectores que se identifican como animalistas. Muchos de ellos pueden ir, ¿no? Desde gente que está metida en el veganismo como una forma de activismo, hasta gente bueno, no está pensando en esas cuestiones o no es algo que sea este, tan importante y, pero que estén rescatando animales o que se identifiquen como animalistas, ¿no? Y cuando hablo de animalistas, pues sí quiero hacer notar que estoy usando el término de una manera descriptiva y digo esto porque en muchos casos cuando he usado el término animalista, la filosofía de muchas maneras ha trabajado tal vez mucho más la cuestión de derechos animales y de la ética con respecto a los animales bueno, la filosofía tiene un marco normativo, entonces a veces cuando uso el término animalista, la gente me cuestiona, ¿no? ¿Cómo yo puedo usar este término si la gente no es vegana, ¿no? Si la gente solo está rescatando perros, si no está pensando en vacas o en cerdos, o bueno, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces aquí sí aclaro que uso el término de una manera descriptiva para referir de la manera en que se usa, ¿no? En la calle con la gente que yo he conocido y es una cosa que creo que también se ve reflejada en redes sociales y en otras discusiones, ¿no? Entonces el término animalista como un término muy amplio que puede incluir muchas cosas y esto también se ve reflejado, ¿no? A nivel global, como la gente que se identifica con los animales de una u otra manera tiene muchas diferentes perspectivas sobre cuál es el papel que pueden tener o su relación con los animales. Bueno, para dar un poco más de contexto, esto que voy a presentar aquí
La mayor parte es parte de un ensayo que actualmente está siendo dictaminado y que se basa en trabajo de campo que hice en Ciudad Juárez en el 2017, 2018 y bueno, después de manera virtual, también con gente de Ciudad Juárez, pero también con gente de otros lugares. Entonces, bueno, lo que pasó es que empecé a hacer el trabajo de campo en Ciudad Juárez con esta organización que se llama Ecocanis y aquí pueden ver la foto de la fundadora, Alicia, que está a su izquierda con la cachucha roja, y del otro lado está Osvaldo, que en ese entonces era la persona principal, él se autodenominaba como el subdirector de Cocanis. Y esta es una organización que bueno, me llamó mucho la atención porque los encontré por Facebook, los contacté por WhatsApp y luego hice bastantes visitas con ellas y bueno, me llamó la atención porque a diferencia de otras organizaciones que se identifican como animalistas o directamente como rescatistas, ¿no? Que es como puede ser otra subcategoría del animalismo, como tal vez es el mascotismo, aunque el mascotismo tiene ciertas connotaciones despectivas de alguna manera. Pero bueno, Ecocanis me llamó la atención porque digamos, su principal interés en el activismo animalista no es simplemente el rescate, o por lo menos no era en ese entonces, sino era tratar de criminalizar el abuso animal, llevar a la gente que abusaba de animales a la corte, a un juicio, y que fueran castigados, ¿no? Y en esto, entonces en este contexto me parece interesante que muchos movimientos animalistas, no solo en México, sino en todo el mundo, usan este concepto de voz, ¿no? Son la voz de los que no tienen voz. Incluso aquí pueden ver atrás de Alicia hay una pancarta que es roja con letras negras que dice, señor gobernador Correa, voté por usted por los que no tienen voz, ¿no? Entonces esta idea de la voz como algo muy central en el activismo animalista. Y tratando de pensar en la particularidad de un lugar como Ciudad Juárez, que voy a hablar un poco más de eso, aunque me imagino que la mayoría están muy familiarizados con el panorama general de Ciudad Juárez, pero bueno, cómo el concepto de voz se relacionaba con, con los cuerpos lesionados de animales no humanos. Y pensando en este contexto de activismo animalista, ¿cuál es la importancia de esa voz? ¿No? ¿Cómo se genera esta capacidad para poder dar voz a cuerpos no humanos, en este caso perros específicamente? ¿Y cuál es la relación que permite generar esta voz? Y la relación aquí lo enfatizaré en toda la presentación, pero la relación es entre humanos y animales, pero sobre todo, ¿no? Entre cuerpos humanos y cuerpos animales, porque algo que es central a esta presentación o a la forma en que estoy pensando en voz es que la voz también es material, ¿no? Si tiene cierta materialidad y los cuerpos ayudan a generar a anclar esta voz, ¿no? Los cuerpos son la materialidad que ancla la voz de animales específicos. Y bueno, ahorita voy a hablar más de este caso, pero aquí esta foto la tomé afuera de la Fiscalía del Estado cuando Alicia y Osvaldo fueron a una audiencia oral para que tenía como objetivo ver si una persona que había atacado a esta perrita que ven aquí, que se llama Justicia, si había sido culpable o no, ¿no? Si había sido culpable de lo que Alicia le acusaba a través de Cocanis. Y ese caso es el caso central que analizo en este ensayo y en esta presentación, pero hay otros casos que también de los que voy a hablar. Y bueno, al final voy a pensar un poco más de algunas ideas que tengo de lo que pasó entre esta relación de voz, activismo animalista y cuerpo después de la pandemia. Y también pensando en preguntas más amplias, ¿no? No solo en lo que significa la voz dentro del activismo animalista, sino en lo que significa la voz dentro del sistema judicial en México, ¿no? Y tal vez también regresando al caso del activismo animalista, ¿qué significa la justicia? Y esto se va a volver claro, el por qué es algo que es un poco difícil de responder cuando hable del caso de justicia. Pero bueno, pensando en lo que significa la voz, y aquí presento como un pequeño mapa
de los conceptos centrales, ¿no? La voz puede ser interpretada, o bueno, yo la interpreto de dos maneras, ¿no? Como un mensaje articulado que puede señalar demandas específicas, injusticias específicas a través, ¿no? Del lenguaje, y otra también como un llamado de auxilio, ¿no? Como un grito. Y esto lo retomo por un colectivo que surge en Ciudad Juárez a principios de los años 90, a mediados de los años 90, creado por una madre que estaba buscando a su hija desaparecida, ¿no? Cuando los feminicidios en Ciudad Juárez empezaron a llamar la atención de medios y de activistas. Una mamá creó este colectivo que se llama Ecos sin Voz, o digo, Voz sin Ecos. Y lo que ella quería señalar con esto, como yo lo interpreto, es ese último llamado de auxilio, ¿no? Que a veces se genera en un ataque o en un acto violento cuando alguien está siendo desaparecido, lastimado, atacado. Hay un grito, ¿no? Que no es un mensaje articulado, no tiene que ver con voz, ¿no? Con la capacidad material de que el cuerpo, diferentes cuerpos produzcan un sonido que llame la atención a ese cuerpo. Y en este caso, esos gritos, ¿no? Esa llamada de auxilio no tiene que ser un mensaje articulado, tiene que ser solo una manera de llamar la atención a una injusticia, a un acto criminal. Entonces aquí pienso en voz como estos dos conceptos, ¿no? También como un concepto que muchas veces pensamos que entendemos, ¿no? No le damos tanta, que tal vez generalmente no le damos tanta importancia a la voz, ¿no? Hasta que sentimos que la hemos perdido o hasta que vemos que otros cuerpos, otras personas la han perdido por diferentes razones. Y aquí siguiendo un poco a Claudio Lovnis en su libro que acaba de sacar más recientemente, pienso en la voz también como un elemento que cobra importancia en lo que él llama la transición neoliberal de México, que es cuando de alguna manera se vuelve más fácil articular estos mensajes de malestar hacia el gobierno, ¿no? Hacia el Estado. Tal vez hay un poco más de libertad de expresión, pero a la vez, ¿no? Como extendiendo el argumento del Omnis, también de muchas maneras individualiza las demandas y las peticiones, porque cuando pensamos en esta concepción occidental de lo que es la voz, siempre la voz está ligada a un cuerpo, ¿no? A un cuerpo individual, a un cuerpo específico. Entonces, aunque la voz se vuelve este elemento importante, aunque Lovnitz señala que aunque se vuelve un elemento importante, realmente sigue siendo muy poco efectivo en cambiar el sistema, ¿no? En generar justicia, pero es otra opción. Pero sí también crea esta relación individual entre voz y cuerpo. Y esta relación que individualiza la voz está también, creo, muy en el centro de mi trabajo, tratando de entender qué es justicia y cómo se debe de entender los cuerpos animales, saltando un poco al penúltimo punto, cómo se deben entender los cuerpos animales lastimados como cuerpos específicos, no como cuerpos generales, no como un grupo de perros, ¿no? Callejeros, y ahorita voy a hablar de eso también, no como un grupo de perros callejeros que sufren porque hay una infraestructura una infraestructura que les perjudica o actitudes sociales generalizadas que les perjudican o que naturalizan la violencia sobre esos cuerpos, sino un animal, un cuerpo específico que ha sido lesionado y que esa lesión de alguna manera vuelve este cuerpo legible, no solo para el Estado, como dice Bocci, sino también para los transeúntes, ¿no? Para las personas que están caminando, entrando a la fiscalía y pueden ver a justicia, este cuerpo se vuelve legible, este cuerpo ya tiene una historia que debe ser contada y es ahí donde Alicia y los activistas animalistas pueden usar el cuerpo lastimado para dar esa voz, ¿no? Para materializar, para anclar esas demandas, para anclar esos reclamos de injusticia a un cuerpo específico. Y bueno, pensando en esta relación, también voy a hablar más de esto de una manera más específica, pero pensando en esta relación entre un humano y un perro, una rescatista y un perro y sus cuerpos, quiero decir que en el centro, ¿no? De esta relación o lo que da origen a una relación específica entre estos dos cuerpos es el acto del rescate.
Y el acto de rescate entonces se vuelve este acto que permite generar una relación íntima y ahorita hablo más de eso. Y bueno, para terminar, otro concepto que es importante para mí en este ensayo es la idea de animales prometedores que utiliza la antropóloga Nasarji Davi en su trabajo con activistas animalistas en la India. Y para ella hay animales prometedores y hay animales no prometedores. Los animales prometedores son aquellos que tienen una cara y un nombre. En el caso de Ciudad Juárez, yo quiero decir que hay otro elemento que también se necesita. Y pensando también teóricamente, ¿no? En los cuerpos lastimados y como un poco aludiendo más al tema de este seminario, ¿no? Los cuerpos lastimados siempre como sitios donde el poder se manifiesta, ¿no? Donde el poder se refleja, son transformados por el poder y muchas cosas, y también pensando, ¿no? En la literatura, por ejemplo, de migración, de lo que dice Yeva Yusionite, pensando en la frontera entre México y Estados Unidos, en específico en la reja que separa a la frontera en ambos nogales, como a veces cuando se entiende cuerpos lastimados como producto de accidentes, ¿no? Y Yusionite lo que quiere decir es que realmente no son, vaya, tal vez es un accidente, ¿no? En el sentido de que no se puede planificar exactamente quién va a ser lastimado, de qué manera, pero realmente son efectos de infraestructuras que están creadas para generar dominación, ¿no? Para lastimar esos cuerpos. Entonces, estas infraestructuras, ¿no? Como pensando, regresando a los perros callejeros, ¿no? Perros callejeros que son atropellados o que se lastiman. Se ve esto como un accidente que deslinda responsabilidad de gente específica, pero a la vez estas estructuras están diseñadas, ¿no? Para generar estos accidentes. Es decir, los accidentes, es decir, los accidentes es una construcción social que tiene que ver con formas de dominación y de política. Otra idea central de la idea de los cuerpos lastimados, pensando en cómo se vuelven las anclas materiales de la voz de activistas animalistas, es lo que también Lawrence Ralph describe cuando está hablando sobre activismo antipandillas en Chicago. Y bueno, lo que Ralph describe es esta idea de hombres que fueron pandilleros, pero que sufrieron lesiones muy graves, que tienen que estar en sillas de rueda, que ya no pueden levantarse, que no pueden ir al baño, que no pueden comer, ¿no? Y que se vuelven activistas antipandillas. Y él lo que quiere señalar es que cuando esto sucede, pensamos tal vez que esta persona en la silla de ruedas es el mensajero que tiene un mensaje. Pero Ralph quiere decir que realmente cuando esto pasa es el cuerpo lo que se vuelve el mensajero y el mensaje, ¿no? Porque cuando la gente está viendo estos cuerpos lesionados, es una forma diferente de entender ese mensaje, ¿no? O de ver el mensaje de lo que te podría pasar si eres miembro de una pandilla. Y bueno, finalmente, para terminar con estos conceptos, pensando en Rita Segato y su idea de esta violencia como un gesto discursivo que tiene que ser descifrado dentro de estos contextos de dominación, ¿no? Y bueno, para empezar, situando Ciudad Juárez, otra vez me imagino que muchos de ustedes ya saben bastante, ¿no? El contexto general sobre Ciudad Juárez, ¿no? Que se conoce por los feminicidios, por las maquiladoras, más recientemente por la violencia conectada con la guerra antinarco y todas estas cosas que han seguido existiendo, ¿no? Aunque Ciudad Juárez ya no es la ciudad más peligrosa del mundo como lo fue, como estuvo catalogada del 2008 al 2012, sigue estando muy arriba en esos rankings, ¿no? Creo que el último ranking fue el número 5 y la violencia sigue siendo algo que es pues pan de cada día, ¿no? Y se ven tal vez ahora más en eventos espectaculares como lo que pasó en el Cerezo a principios de año, pero sigue siendo parte, ¿no? De cómo se entiende la ciudad a través de la violencia, a través de la desaparición. Y es en este contexto que cuando yo regreso a vivir a El Paso, porque estuve trabajando unos años en la universidad en El Paso, aunque yo soy originario de Juárez, mi familia está en Juárez, y cuando empecé a ir a Ciudad Juárez, a visitar a mi familia, a pasear, me di cuenta que había muchísimos restaurantes veganos, más que en El Paso. Y luego buscando un poco en Facebook, ¿no? Con esta curiosidad de qué estaba pasando, me encontré que había también muchos grupos
animalistas. Y entonces para mí fue también un poco esta pregunta, ¿no? ¿Por qué en este contexto de violencia, de una violación continua a los derechos humanos, surgen estos grupos animalistas que buscan defender los derechos de animales, derechos que son muy tenues y que generalmente les resultan poco interesantes a muchas de las personas? Ahí es donde yo quiero tratar de entender un poco ese contexto, ¿no? Entonces de ahí surge mucho de este proyecto. Y bueno, quiero hablar primero, presentar un poco el caso de la audiencia de justicia, y esta es una foto del refugio de Cocanis, que está en una colonia que se podría llamar popular, no muy lejos de la frontera. Es el refugio de perros, pero también es la casa donde vive Alicia con su esposo y bueno, en este refugio a veces han tenido hasta 30, 40, 50 perros, ¿no? Lo cual también ha generado cierto malestar en los vecinos que les acusan del olor, que han tratado de cerrarles, ¿no? De que hay garrapatas, de que hay enfermedades, de que hay mucho ruido. Entonces también en este contexto se puede observar cómo, aunque tal vez se podría decir que rescatar animales de alguna manera se vuelve una opción más segura en un contexto como Ciudad Juárez, donde tal vez protestar en contra de feminicidios o contra la militarización puede traer graves consecuencias. Incluso rescatar animales también, ¿no? No es un camino fácil, y para la gente que ha rescatado animales o que ha tenido animales a su cuidado después de un rescate o como un refugio, ¿no? También saben que esto es muy difícil. Y bueno, aquí también hay otra cosa de lo que voy a hablar un poco más adelante, pero también la manera en que se representan los cuerpos de los animales en estos carteles que están diseñados para generar, no diría necesariamente empatía con el trabajo que está haciendo Alicia y Ecocani, sino para generar un malestar en las personas que lo ven, para luego tratar de pensar en el maltrato animal como un problema, ¿no? Entonces, en estos carteles, ¿no? Se muestran imágenes muy fuertes donde hay cuerpos de perros violentados de maneras muy extremas. Y luego se pide, ¿no? Por ejemplo, en este que se ve aquí, se dice, exigimos cárcel para el responsable de estos hechos, y tal vez no alcanzan a leer lo que dice abajo, pero dice que el día de mañana tú puedes ser la próxima víctima, ¿no? Entonces también generando esta conexión entre cuerpos violentados animales y un cuerpo humano violentado en el futuro por la misma persona que está abusando, maltratando de estos animales, ¿no? Y esto, bueno, esto es una pregunta que también me ha hecho pensar mucho, porque este vínculo entre violencia contra animales y violencia contra humanos es un vínculo que es muy usado por activistas animalistas en todo el mundo, y que incluso en inglés asociaciones que trabajan en el mundo angloparlante le llaman the link, nada más el vínculo, ¿no? Aunque también se ha cuestionado si hay suficiente material empírico para apoyar ese discurso, pero el discurso es un discurso poderoso, ¿no? Que genera una conexión entre cuerpos animales lastimados ahora, en el pasado, y un cuerpo lastimado humano en el futuro, ¿no? Entonces se genera esta conexión. Y bueno, ya para entrar en el caso de Justicia. Justicia originalmente era llamada Tsunami, ese era su nombre. Pero cuando Cocanis la rescató después de que un policía la atacó con una escopeta, causándole serios daños y también asesinando a algunos de sus cachorros, Cocanis la renombró Justicia y empezó a buscar, ¿no? Que se criminalizara a esta persona bueno, que fuera encontrado, que se responsabilizara a este policía que no estaba trabajando en el momento que hizo esto, pero, pero que sí estaba usando un poco su estatus como policía para luego tratar de salir de este embrollo, ¿no? Entonces un policía entró a la casa de una persona donde Justicia estaba amarrada con sus cachorros y le disparó a quemarropa y mató a sus cachorros. La historia de cuántos cachorros asesinó varía dependiendo en la audiencia era un número, pero luego en otros contextos era otro. Y, y, y bueno, la razón por la que este policía hizo eso, según él, es porque ese perro, Justicia, Tsunami,
había atacado a su hijo, ¿no? Y esto fue llevado a la audiencia en donde se mostraron, ¿no? Algunas fotos de la lesión del niño. Bueno, yo entré a la audiencia con Alicia, con Osvaldo. Justicia se quedó afuera con una familia que venía apoyando a Ecocanis, también 100% voluntarios. Entramos a la audiencia y lo que pasó es que se presentaron la evidencia, ¿no? Y, y fue interesante porque sí, la ausencia de justicia permitió que hubiera, de ese cuerpo lesionado, permitió que hubiera un cambio, ¿no? En la voz que fue gradual, ¿no? Afuera estaba justicia y cuando las personas pasaban, la gente se acercaba, ¿no? La gente no esperaba ver un perro y esas pancartas en esa fiscalía, ¿no? Nada más entraban, se apuraban, trataban de entrar, hacer su trámite e irse, ¿no? Ir a su cita e irse. Pero cuando estaba justicia, la gente se acercaba, ¿no? Y preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo? Y justicia le cuesta trabajo respirar, ¿no? Entonces ahí ya hay, ese cuerpo ya evoca cierta historia, que entonces Alicia u Osvaldo, pero sobre todo Alicia, pueden contar, ¿no? Materializan, no quiero, materializan su historia, no la voz, ¿no? La voz siempre queda un poco como promesa, ¿qué es lo que diría justicia, ¿no? Cómo justicia contaría su historia. Eso queda siempre como una promesa, pero como una, pero a través de su cuerpo lesionado puede comunicar un poco de esa historia, o por lo menos se vuelve también un signo que debe ser interpretado, ese cuerpo lesionado. Y Alicia entonces se puede volver un poco la vocera, ¿no? de justicia, contando la historia y luego hablando sobre lo que ella piensa que debería pasar o cuál es el problema. Pero al final este caso es solo sobre justicia, ¿no? Y cuando entramos, justicia se quedó afuera, no le permitieron entrar. Y bueno, la audiencia fue un poco rara, es la primera vez era la primera vez que yo había estado en una audiencia oral. Se presentaron, se presentó la evidencia de cómo había atacado al niño. La jueza dijo que pues era completamente desproporcionado, ¿no? No había una racionalidad de autodefensa, ¿no? Nada más, no, el perro sí rasguñó al niño, pero no para que el policía fuera y usara la escopeta y lo atacara de esa manera. Y luego también se presentaron unas radiografías, unas fotocopias de unas radiografías de justicia que también, ¿no? Evocaban un poco el cuerpo lastimado de justicia, pero eran imágenes muy borrosas que realmente era casi imposible de interpretar. Y a lo largo de este juicio, ¿no? Cuando empezó justicia, ese cuerpo lesionado, estaban en el centro de la discusión, pero luego se fue viendo, ¿no? Que este policía había amenazado a Alicia, que le habían mandado mensajes diciéndole que ya sabía dónde vivía, dónde su hijo iba a la escuela, ¿no? Y entonces el caso se fue moviendo un poco, ¿no? Y al final el caso se trató sobre Alicia. Y bueno, la audiencia se resolvió de una manera, pues tal vez inusual, pero no inesperada, en donde de repente la jueza pidió un descanso de 5 minutos, los abogados de los dos lados y Alicia fueron con la jueza, estuvieron hablando 20 minutos y cuando regresaron se había decidido ya se había decidido cuál era el veredicto, ¿no? Que sí era culpable el policía, pero que de momento su castigo iba a ser mandar 2 bolsas de croquetas al refugio por cada mes y ya no tener nada de contacto con Alicia, ¿no? Y bueno, las croquetas iban a ir a través de su representante legal y ya no tener nada de contacto con Alicia. Entonces, aunque el caso empezó siendo específico sobre un cuerpo, eso fue lo que permitió que se generara esta audiencia, ¿no? Un poco este acto de justicia, ¿no? En donde se buscaba establecer algún tipo de responsabilidad para, en- para este policía, al final terminó siendo otra cosa, ¿no? Y bueno, Alicia, cuando terminó el caso, Alicia estaba diciendo que pues era un momento agridulce porque aunque sí era un caso histórico, tal vez para ella no había sido lo que ella quería, pero que había que recordar, ¿no? Que era un caso histórico. Y bueno, pensando en la relación entre justicia y Alicia y sus rescatadoras, aquí quiero analizar un poco de por qué creo que el acto de rescate es central en ese establecimiento
de la voz, ¿no? De poder hablar por el otro. El acto de rescate se vuelve un punto inicial entre estos dos cuerpos, porque cuando sucede muchas veces los perros tienen mucho estrés, son perros agresivos, ¿no? Precisamente porque están estresados. Tal vez no han comido, tal vez han sido víctimas de violencia física, ¿no? No hacen ejercicio, ¿no? En una ocasión fuimos a sacar a un perro que estaba dentro de una casa y bueno, puedo hablar de eso después, pero hay ciertas regulaciones que permiten que Alicia y Osvaldo en ese entonces allanaran propiedad privada para sacar perros que estaban en condiciones de malnutrición o de hacinamiento. Y el perro obviamente estaba muy estresado y había sido abandonado por los dueños, ¿no? Era un perro guardián que estaba ahí y entonces se vuelve un momento muy tenso. Y no solo porque muchos activistas han sido mordidos, rasguñados por perros en ese acto, pero también hay otras cosas, ¿no? También a veces pueden ser garrapatas o tal vez otras enfermedades que les pueden poner en riesgo, ¿no? Garrapatas que pueden transmitir enfermedades y que entonces hace que estos cuerpos se encuentren en un estado vulnerable y también en un estado en donde están de alguna manera intercambiando esta información, ¿no? Comunicándose, pero en un momento de muy alto estrés. El acto de rescate también genera un antes y un después, ¿no? Y esto se ve en el caso de justicia, tal vez, ¿no? Pero en otros casos en donde otras organizaciones en Ciudad Juárez, por ejemplo, rescatan animales de la calle, que están muy sucios, que están lastimados también, y luego los bañan, los curan y luego presentan estas fotos, ¿no? El perro, muy sucio, que vivía en las calles de Ciudad Juárez y vivía una vida muy mala, y luego el perro que tiene el moñito, que está listo para ser adoptado generalmente en Estados Unidos, aunque también en México, ¿no? Entonces, este acto de rescate también es un parteaguas, es un antes y un después que se ve también reflejado de muchas maneras en los cuerpos y en cómo los cuerpos reflejan diferentes cosas. Puedo hablar también más de estos casos si tengo más tiempo después, pero sí hay una manera en que los cuerpos son vistos diferentes, ¿no? El cuerpo de justicia que queda lesionado, que se usa para tratar de llevar a la cárcel al atacante de justicia, y los cuerpos de estos perros que son puestos en adopción o adoptados en Estados Unidos y que siguen siendo vistos como genéricos, pero su cuerpo trata de contar una historia, ¿no? Sobre lo que es Ciudad Juárez, aunque nunca lo nombra. Entonces, en este acto de rescate es también, ¿no? Donde hay esa potencialidad, ¿no? Donde se da ese primer acercamiento de la potencialidad de poder acceder a esa materialidad del cuerpo del otro, ¿no? De ser su voz, ¿no? Y otra vez, esto de ser su voz es algo que también casi siempre se presenta como una promesa, como una ilusión, pero que esta relación que empieza en el rescate y luego es reforzada a través del cuidado cotidiano, ¿no? De llevar a justicia, por ejemplo, al veterinario, de curarla, de sacarla a hacer ejercicio. Esto también va reforzando esta relación que al final tiene como objetivo validar quién puede hablar por el otro y quién puede hablar por el otro específico. Es decir, aunque Alicia podría decir en este caso que ella puede hablar por justicia, porque tienen esta relación. Alicia difícilmente podría hablar por otros perros que tienen otras historias, ¿no? Y bueno, y en este sentido es por eso que se vuelve difícil hacer este tipo de activismo con perros que no son vistos como específicos, ¿no? Como perros callejeros. Aparte de que obviamente la legislación es diferente para perros, animales domésticos que para animales no domésticos, pero también los perros callejeros, entonces, sus cuerpos son vistos como cuerpos genéricos, ¿no? Parte del paisaje, algo que asumimos que existe en estos contextos urbanos o semiurbanos, ¿no? O estas fronteras entre lo urbano y lo rural. Y también en un contexto rural, aunque tal vez ahí es un poco distinto cómo son percibidos estos cuerpos, pero los perros callejeros, es difícil hacer activismo en su nombre porque son vistos como animales genéricos, ¿no? Productos de una infraestructura que causa
esos accidentes, pero que realmente no son accidentes, no son inevitables, ¿no? La definición de un accidente es algo inevitable. Entonces, esta infraestructura se ve, ¿no? Como un accidente y en ese sentido se ve como algo faltante es que no hay un perpetrador humano, ¿no? No hay alguien que violenta, ¿no? Si hay un perro atropellado, es un cuerpo en la calle y muchas veces con Ecocanis manejábamos y veíamos perros atropellados, ¿no? Pero muy difícil hablar primero por perros atropellados que ya están muertos, ¿no? Porque ya su cuerpo ya no tiene esa potencia que permite conectar la historia directamente con esa materialidad de un cuerpo canino lesionado, pero también porque no hay una persona responsable, ¿no? ¿Quién mató a estos perros atropellados, ¿no? Pues los carros, las carreteras. ¿Quién es responsable por eso? Pues nadie y todos realmente, ¿no? Entonces, carecer de esa especificidad también de alguna manera vacía el potencial para hacer lo que Ecocanis está tratando de hacer. Sin embargo, los cuerpos lesionados por un humano se vuelven muy específicos, ¿no? Porque envuelven esta historia y envuelven esta historia que la gente quiere saber por diferentes razones, ¿no? Puede ser por enojo, por morbo, por malestar, pero se vuelven legibles como víctimas. La crueldad humana ya es algo que está generando estos cuerpos, ¿no? Se vuelve generativa y no es un accidente de algo que es inevitable, que nadie realmente tuvo la culpa, ¿no? Entonces, los cuerpos lesionados tienen existe esta especie hay tres elementos, ¿no? Que yo creo que son necesarios para que pueda existir la voz. Un cuerpo lesionado, un rescatista y un violentador, ¿no? No solo porque el rescatista les da nombre también y les da una cara, ¿no? Les permite presentar su cara en diferentes contextos, pero también porque el rescatista establece esta relación. Y por otro lado, el perpetrador, porque entonces ya sabemos, ¿no? Sobre todo, ¿no? En un contexto que tiende hacia el punitivismo, tener un perpetrador es realmente lo que permite terminar de contar esa historia, ¿no? O tener esa historia completa. Presento como contraste otro caso que Alicia me contó. Alguna vez estábamos tratando de hablar con el presidente municipal, con Cavada en ese entonces, y bueno, fuimos a un lugar y me estaba contando que había un caso de un perro que otro policía, es lo que le contaron las personas que fueron testigos de esto. Un perro fue ahorcado con un alambre en un parque, ¿no? En una colonia de lo que ella describió como clase media, con un parque, jueguitos, ¿no? Y todo. Un policía ahorcó a un perro y porque había otra vez lastimado había atacado, ¿no? a su hijo. Y lo ahorcó, bueno, no se sabe si lo mató o no lo mató, lo puso en la cajuela de su carro, este, se fue, un policía paró a esta persona, a este otro policía que tenía el perro en la cajuela, lo paró un minuto y luego lo dejaron ir. Alicia quería, ¿no? Tratar de ver cómo podía movilizar este caso para otra vez, ¿no? Como tratar de llevar al perpetrador de una corte, ¿no? O al menos hacerlo evidente en redes sociales. Pero estaba tratando de encontrar al perro, ¿no? No podía encontrar el perro, ¿no? Y en ese sentido era muy difícil establecer primero que eso había pasado, ¿no? Porque nada más era una historia contada por testigos, pero sin un cuerpo. Entonces, tal vez nada más eran rumores, ¿no? O algo que alguien había dicho sin tener un fundamento. Y luego el segundo problema es que este perro fue descrito como un perro tipo Beagle. Entonces a Alicia le hablaron y le dijeron, sí, sí, ya encontramos el perro, es un perro tipo Beagle. Pero esta manera, ¿no? La diferencia entre justicia, un perro que tiene un nombre, que tiene fotos, que ya existe como individuo, y este otro perro tipo Beagle, que podría ser tantísimos perros, ¿no? Callejeros, ¿no? Muchos perros podrían entrar en esta categoría, ¿no? Dependiendo de cómo se entienda la categoría de tipo Beagle. Entonces este seguiría siendo un animal genérico. A Alicia le podían dar cualquier perro y decirle, mira, no le pasa nada, ahí está tu perro tipo Beagle. Y hubiera sido casi imposible como llevar esto a una corte, ¿no? O a que fuera un caso que también se discutiera de una manera un poco más amplia.
este perro tipo Beagle es lo que le pasó a este perro, siguió siendo como nada más un animal genérica, sin especificidad, que es sustituible por otros cuerpos que se ven, son leídos como similares, y pues muy fácil, ¿no? De simplemente hacer a un lado. Y bueno, regresando, ¿no? A esta idea de Nasarji Dabi sobre animales prometedores y animales no prometedores. Y esto es algo que yo quiero agregar para el contexto específico de Ciudad Juárez, ¿no? Que aunque Davi dice que los animales prometedores tienen una cara y un nombre, yo quiero agregar que para Ecocanis y en un contexto como Ciudad Juárez no es solo una cara y un nombre, también tienen que haber sido la víctima de una agresión propiciada por un humano y esta agresión tiene que ser leída como intencional, ¿no? Es decir, sus agresores también tienen que tener una cara y un nombre, ¿no? Y de alguna manera esto se vuelve otro cuerpo más que se necesita para darle esta materialidad al evento, al acto violento, y luego también para entender la voz como surgiendo de un cuerpo específico dirigida hacia un lugar específico. Y bueno, para terminar un poco, sí, algo en lo que estoy pensando, que no es parte de este ensayo, pero que también creo que tal vez sería interesante en este seminario, ¿no? Es la forma en que las imágenes también a veces ya son conectadas con estas ideas de corporalidad. Como también a veces las imágenes pueden evocar estas ideas de cuerpo. Y como las imágenes son usadas también para dar voz. Y esto yo quiero decir, aunque todavía lo estoy pensando, que esto tiene mucho que ver con lo que pasó en la pandemia y el refuerzo, ¿no? De las redes sociales como espacios de socialización y como espacios de activismo. Entonces, si bien en ese otro contexto la relación entre un cuerpo animal lesionado y humanos era necesario, creo que también ya hay este intento por sustituir el cuerpo lesionado por una imagen de ese cuerpo, ¿no? Generalmente imágenes muy estilizadas, ¿no? Que otra vez tratan de evocar, ¿no? Viendo esta imagen de Rodolfo Corazón, un caso muy sonado en el 2021 y que tal vez muchos de ustedes recuerden, ¿no? Esta imagen, ¿no? Con esos ojos que intentan contar algo y que tal vez no se pierde, ¿no? Un poco quién es el vocero, pero la imagen se vuelve un poco, ¿no? El mensaje y el mensajero. Y bueno, pensando en otro texto de Nasarji Davi, donde ella quiere decir que también a veces las imágenes, ¿no? Pueden tener un efecto sinestético, es decir, ver ciertos cuerpos o ver ciertos cuerpos plasmados en una imagen también pueden generar esta idea de que hay una voz, ¿no? De que hay algo que debe ser contado y que también nos jala un poco en ese sentido. Y regresando al contexto de Ciudad Juárez, ¿no? Esto se ve reflejado en muchos de los casos de feminicidio, ¿no? De gente que está buscando hacer activismo por sus familiares desaparecidas, pero que no tienen ese cuerpo para dar voz a esa injusticia, ¿no? Entonces las imágenes, ¿no? En este caso las fichas de búsqueda, las imágenes tratan de cumplir esa función de tratar de dar voz, ¿no? Y esto es algo que se ve mucho en Ciudad Juárez, no solo con estas fichas que están afuera de otra fiscalía, en donde también fui muchas veces con Alicia y Osvaldo, pero también a través de estas otras imágenes más estilizadas y de las cruces negras con fondo rosa, ¿no? Que ya es aún más la abstracción, ¿no? Esta idea de que hay una voz, otra vez, ¿no? Regresando a esta idea de eco sin voz, que, 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 que están ahí, que están tratando de contar una historia, pero que sí nos obligan, ¿no? A interesarnos, a meternos en ese mensaje. Pero bueno, ¿no? Pensando en cuál es la relación entre imágenes, voz y se vuelve un poco complicado, porque cuando pensamos en cómo una imagen puede, ¿no? De alguna manera sustituir el cuerpo y si puede realmente preservar no solo la especificidad de una historia, sino también la especificidad de las personas, ¿no? En específico de animales que, que, que tienen relaciones con humanos que están tratando de contar esa historia, ¿no? Entonces, en el caso de Rodolfo Corazón, por ejemplo, tal vez muchas personas, muchos de ustedes van a recordar el caso, ¿no? Pero ¿quién era la persona que cuidó a Rodolfo en ese contexto? Ya no va a estar ahí, ya se va a perder porque la imagen también invisibiliza esta relación. Y aquí es un artículo que me ha parecido muy interesante pensarlo desde esta perspectiva, combinándolo con Nasarji
Davi y su artículo sobre la sinestesia de la imagen es un artículo de Isaac Vargas que está trabajando precisamente en Jalisco, en donde señala, ¿no?, cómo las imágenes de personas desaparecidas evocan la incapacidad de estas personas de hablar, de tener voz, pero ese precisamente ese silencio, ¿no? Lo que nos hace pensar en la impunidad que rodea estos casos de personas que ya no pueden hablar por sí mismas, ¿no? Y que otra vez nos hacen pensar en la relación entre voz y cuerpo, o en este caso entre voz, cuerpo y justicia, o en este caso entre voz, justicia y la ausencia de un cuerpo, ¿no? Y la ausencia de alguna manera de una víctima. Bueno, aquí están las referencias si alguien está interesada y también, claro, que si hay alguna referencia que les interese o algo, con todo gusto me pueden mandar un mensaje electrónico o buscarme en Twitter y podemos platicar de esto, de todo lo que quieran. Gracias. Y bueno, termino con una foto tal vez un poco más feliz de justicia con Alicia. Gracias. Pues muchas gracias, Iván, por acompañarnos en esta sesión. La verdad es que fue muy interesante, la manera como haces todo el análisis y la información que recoges en campo, mezclando esta cuestión de la violencia con las corporalidades y lo que implica en las voces. Entonces ahora vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Aquí lo ideal sería que si las personas que nos acompañan en Blue Jeans primero, si hay alguien que tenga alguna pregunta, lo puede hacer, ya sea que nos escriban en el chat o que prendan su cámara y hagan la pregunta. Vamos a darle a esto aproximadamente unos 20-25 minutos y luego vamos a pasar a buscar preguntas en en Facebook. Entonces no sé si alguien quiere iniciar, si alguna de las coordinadoras tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo varias, pero me gustaría primero una pregunta de Iberu Divina Medina, que tal vez sea bueno ponerla porque es muy concreta. Y dice, pregunta cuáles son las expectativas de Alice con respecto al juicio. Me parece que eso es importante. Y varios te ponen las expectativas. A ver. Ok, muchas gracias por esa pregunta. Creo que esa pregunta es muy difícil de responder porque creo que tal vez se combina con las expectativas que Alicia tenía. Para dar un poco más de contexto, Alicia, vaya, como a veces la gente dice, en su otra vida era policía de tránsito en Ciudad Juárez y por eso pueden ver cómo ella se viste, ¿no? En esas fotos, ¿no? No es la vestimenta que asociaríamos con rescatistas, sino más bien un estilo militar de vestirse. Entonces, su objetivo a largo plazo era crear una unidad de investigación solo dedicada a casos de abuso animal. En este caso el juicio específico de justicia, creo que es mucho más ambiguo. Creo que en el caso específico de justicia, creo que ella lo que quería era que tal vez no que hubiera un castigo ejemplar, sino que existiera esta espectacularidad, ¿no? Que este veredicto pudiera ser compartido con mucha gente para que se viera que ella estaba haciendo el trabajo que ella prometió. Y esto lo pongo en el contexto, ¿no? De mucha competencia por recursos por parte de muchas organizaciones animalistas, ¿no? Las organizaciones animalistas no reciben nada de dinero del gobierno y todo el tiempo están peleando por estas donaciones. Entonces creo que para Alicia era importante también mostrar que ella estaba haciendo algo, que sí lo hizo, ¿no? Pero cuando contaba la historia de lo que pasó, su, su recuento enfatizaba que él sí había sido encontrado culpable, aunque luego fue liberado y este policía tenía una historia además, ¿no? De que se contaba que había lastimado a otros perros. Y bueno, estas dos bolsas de croquetas realmente, ¿qué hacen, ¿no? En el contexto más amplio, ¿no? Nada, aunque sí en otra presentación que di, alguien sugería, bueno, pero pedir estas dos bolsas de croquetas también es un poco ir en contra de esta idea punitivista, ¿no? De que el castigo es la única manera de que aprendan. Pero bueno, ¿no? Queda ahí, ¿no? Por eso creo que ella se sentía
tenía esta sensación agridulce, porque yo creo que ella no tenía ninguna expectativa yendo al juicio, pero sabía que quería más de lo que pasó, ¿no? Muchas gracias. También tenemos otro comentario, es de Aitza Calixto, que se encuentra aquí en el chat, y dice, me gustaría que pudieras ahondar sobre las vinculaciones del rescate con el antiespecismo, sobre todo pensando en el peso de la voz, el nombre y la imagen para promover la movilización por los casos. Muchas gracias, Aisha, por esa pregunta. Creo que esa pregunta también es algo que nos hace pensar en el movimiento animalista más amplio, ¿no? Porque aquí estamos viendo que cuando hablo de movimiento animalista, realmente estoy pensando en gente que rescata perros. Y hay otra parte del movimiento animalista que es antiespeciesista, ¿no? Y que está haciendo todas esas demostraciones y que también usan imágenes, ¿no? Cuando muchas organizaciones, ¿no? Usan imágenes que tienen gritos de animales siendo asesinados, ¿no? Entonces, en este caso también se usa la voz, ¿no? Como es la voz en este sentido, como lo que decía, ¿no? Como este grito, ¿no? Que no tiene un eco, que se pierde. Creo que, bueno, hablando en general, creo que lo que otra vez regresando al ensayo, creo que lo que es diferente un poco es esa especificidad de ciertos cuerpos que de repente tienen cara, tienen un nombre, tienen una historia. Y cuando pensamos en otros animales, ¿no? En, por ejemplo, vacas o gallinas, que están siendo explotadas en un contexto industrial, es difícil entender sus historias específicas, ¿no? Es difícil pensar que tienen una historia específica, a menos que pasen cosas, ¿no? Como ocasionalmente una vaca se escapa, ¿no? Del matadero y huye y es rescatada y ya se le da un nombre y se le da una cara, ¿no? Y se nombra un poco la situación, pero otra vez no necesariamente se usa para, o bueno, es difícil de usar para criticar todo ese sistema. En el caso específico de Alicia, sí, y otra vez usando a Nazar Jidavi, que como pueden ver es una autora que como me gusta mucho y que me ha inspirado mucho. Nazar Jidavi habla de esta idea que ella llama la tiranía de la consistencia y que tiene que ver con estos movimientos sociales en donde es muy difícil ser consistente. Y en alguna vez que estuve con Alicia comiendo, yo no como carne, pero Alicia sí, ¿no? Entonces Alicia fue y pidió, no sé, una torta de milanesa, no me acuerdo, ¿no? Pero luego le dije, ay, ¿alguna vez han pensado en el veganismo, ¿no? Es lo que hacen, salvan animales todo el día. Bueno, pues lo intenté, pero este, no pude, la verdad. No, no es para mí. Y luego, en otra conversación, Alicia se define, por ejemplo, como a ver cómo me dijo, feminista, mexicana y animalista. Pero es una feminista que está en contra del aborto, por ejemplo. ¿Y por qué está en contra del aborto? Porque piensa que si ella estuviera a favor del derecho a decidir, entonces medio estaría diciendo que está bien matar a ciertos seres. Pero entonces eso entra en conflicto con la idea de que entonces, en esta ecuación, ¿no? En esta tiranía de la consistencia, en esta ecuación, está, y que creo que todos tenemos esta tiranía de la consistencia, ¿no? En esta ecuación, ¿no? Es rescatar a un perro es igual a salvar a un feto, pero no igual a salvar a una vaca. Y entonces creo que a veces el antiespecismo no está del todo en esos contextos y también tal vez podemos hablar más sobre, también es percibido como una cuestión de clase, ¿no? Y como el veganismo también a veces, en el caso de Alicia y otras organizaciones de mujeres de clase trabajadora, de clase obrera, que muchas veces hacen estos rescates, el veganismo o el antiespecismo más amplio es una idea muy abstracta, ¿no? No hay un cuerpo, tú no, como ser vegano no te ayuda, no salvas un cuerpo específico, ¿no? Salvas un cuerpo abstracto que existe en otro lugar, ¿no? Pero no te estás ensuciando las manos, no te estás exponiendo a esas mordidas, ¿no? Yo digo, y esto otra vez estoy siendo descriptivo y no normativo porque yo entiendo, ¿no? Que tal vez hay diferentes maneras de conciliar esto, pero sí hay un sector del animalismo que, por ejemplo, es antiderecho a decidir con respecto al aborto, precisamente para tratar de mantener esta consistencia, ¿no? Esta ecuación entre diferentes cuerpos.
Y no sé si contesté la pregunta, pero lo intenté. Yo tengo varias preguntas también. Muy interesante con estas últimas comentarios que hiciste a esa pregunta que hizo Aitza Calisto, porque me llama mucho la atención cómo la voz es un elemento para corporeizar, ¿no? Para que nosotros podamos corporeizar. Em, los perros, por ejemplo, pueden voltearte a ver y podría, como esa última imagen que mostraste, los ojos podrían ser esa forma de tener corporeidad, pero no se las damos. Podría incluso ser sus aullidos, ¿no? De dolor y no les damos la voz. Necesitamos a fuerza una voz humana que intelija que algo es un cuerpo que vale la pena, ¿no? Y bueno, ahí pues siempre vuelvo, me recuerda a Butler con los cuerpos que importan y los cuerpos que no Ujú. importan y las categorías que sí vemos y las categorías que no vemos, ¿no? Y en todo caso, ¿qué es corporalidad en un perro o en un animal para nosotros o para ciertos grupos, ¿no? También efectivamente depende mucho de la clase social y la situación social en la que estés para realmente ver esa corporalidad. Entonces me llama mucho la atención. Eh, eh, cómo, me gustó mucho cómo contextualizas la voz en un lugar que es específico también y que es Ciudad Juárez, ¿no? Y el cruce con la violencia. Y entonces estos cuerpos individuales son parecidos a los cuerpos de mujeres violentadas, ¿no? Entonces, en esa clave sí podemos alcanzar a ver la violencia, pero solo en esas claves, ¿no? Y en ese sentido, me parece que el movimiento que hizo Alicia es muy inteligente porque logra hacernos visualizar esa violencia. Y creo que tú también nos logras dar y visibilizar esa violencia, ¿no? O sea, ya tiene un nombre, se llama justicia y te ligas emocionalmente a esa corporeidad, Ujú. ¿no? De otra manera son cuerpos genéricos. Pero eso pasa también en ámbitos como la religión, como en los cuerpos humanos que creemos conocer, ¿no? Que creemos que sabemos cuál es el cuerpo humano. Entonces, me parece que tu caso problematiza muy bien la noción de corporeidad y eso aparte se me hizo muy interesante. No es una Muy, pregunta, muy- más bien es un comentario. Sí, y muchas gracias. Y eso sí, a veces oír los comentarios, ¿no? Me ayuda también a entender mi texto de otra manera. Mm, mm, Entonces, sí, y creo que también una cosa que de lo que estás señalando es que también creo que la diferencia, ¿no? Entre casos de feminicidio es que en muchos casos los cuerpos de esas mujeres solo importan cuando ya no están, ¿no? Si una mujer va a denunciar violencia doméstica, lo más seguro es que eso no tenga no sea lo suficientemente efectivo para movilizar a la gente, ¿no? O a las autoridades, ¿no? Entonces hay este contraste entre los cuerpos que están y los cuerpos que no están y cómo se intenta dar esa voz en ese contexto de violencia, en donde a veces sí lo único que parece que se puede escuchar son estos gritos, ¿no? O estas o, sí, o estos aullidos, ¿no? Tal vez en el caso de perro. exacto. Y bueno, vinculado a esto, te paso una pregunta que hace Carolina Romero, que ya viste que no pudo entrar con su voz, Ah, sí. entonces yo le voy a dar voz. Ella me dice que lo puso en Facebook, pero está como lento el Facebook y veo que sigue todavía presentando en vivo, entonces por eso todavía no Va se a tardar cargan un bien poco. las Ok. preguntas. Pero ella pregunta que si trataste de construir el concepto de corporalidad animal y la intercorporalidad Mm. de la corporalidad animal con otros cuerpos, o si lo has pensado de alguna manera. Esa es una pregunta muy buena y creo que voy a contestar lo que se me ocurre ahora porque nunca lo había pensado así tal cual, ¿no? Pero sí creo que cuando estoy hablando sobre todo en el momento del rescate, creo que ahí sí hay una forma de intercorporalidad en donde sí, bueno, donde sí se da esta conexión y entre cuerpos marginalizados, ¿no? Porque en este caso
la gente que está rescatando animales generalmente, diría 90% de las veces son mujeres y 90%, y muchas de esas mujeres trabajan en maquilas, son mujeres, ¿no? Que tal vez catalogaríamos como de clase baja o clase media baja, ¿no? Entendiendo cómo esto pues es muy, muy variable. Entonces es esta relación en donde pueden pasar muchas cosas, porque como lo dije, es un momento muy tenso donde te pueden morder, te pueden rasguñar, y esas marcas también se quedan en el cuerpo, ¿no? Y a veces se vuelven también símbolos de orgullo, ¿no? Que tal vez como una especie de un tatuaje que pasa justo en el momento, ¿no? Y que te hace regresar a ese momento en donde conectaste con un perro específico por primera vez. Y, y bueno, eso creo que es algo, sería un concepto interesante de explorar en este contexto también. Así que gracias por la idea. Yo también tengo un par de preguntas. Eh, bueno, también les recuerdo que pueden pedir levantar la mano o hacerlas directamente en el chat. Y bueno, la primera sería, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le harías a otras investigadores e investigadores que quieren trabajar o introducir en sus estudios el análisis de corporalidades animales y cómo enlazarlas con fenómenos sociales que parece que son exclusivamente humanos? Por ejemplo, a mí algo que me llamó mucho la atención es la facilidad con la que nos vas mostrando cómo se va relacionando la violencia sobre los cuerpos de los animales y cómo esto tiene que ver también con el propio contexto en el que tú estás haciendo tu estudio. Entonces, en un sentido como más tal vez teórico o metodológico, a las personas que les interesan como las perspectivas multiespecies o perspectivas eh, con énfasis un poquito más poshumano, ¿cuáles son como los indicios que tú les darías como para introducirse o desarrollar este tipo de trabajos? Gracias, Daniel, por esa pregunta. Creo que es una pregunta también muy, muy difícil, ¿no? Porque creo que tanto depende del contexto, pero creo que algo que a mí bueno, lo que está realmente motivando mi trabajo es entender cómo los animales son politizados en ciertos contextos y despolitizados, ¿no? Entendiendo que esa despolitización es un acto de político también, ¿no? Pero como esos cuerpos pueden ser a veces construidos como, como inherentemente inocentes por un lado, es decir, ¿no? Tenemos a los perros que solo, que de alguna manera, ¿no? En este contexto actual hemos construido como, bueno, como seres casi angelicales, ¿no? Que todo lo que hacen es un reflejo de lo que sus dueños hacen, y creo que ese discurso es muy interesante de tratar de entender por qué los perros hacen lo que hacen según los humanos, en contraste con el otro discurso, ¿no? De cómo, bueno, estas ideas, ¿no? De que a veces surgen en imágenes, en Facebook, ¿no? Y es que sigo muchos grupos de rescatización animalistas en Facebook, entonces me salen muchas de estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, esta idea de que los perros son más humanos que los humanos, ¿no? Porque tienen todo lo bueno que los humanos podríamos tener, pero no tenemos, ¿no? Entonces siempre esta idea de humanos y animales se ha vuelto una idea muy, es decir, no hay un límite, ¿no? Se vuelve muy fluida y estamos continuamente, no solo, digo, tal vez un primer paso, ¿no? Sería entender cómo proyectamos ideas sobre la ética, la bondad, la maldad en animales, para luego ver cómo respondemos a las mismas ideas que nosotros proyectamos, ¿no? Y obviamente, bueno, pensando en cuerpos, ¿no? También qué discursos se generan alrededor de animales y qué cuerpos son excluidos, ¿no? Regresando a una pregunta anterior, qué cuerpos se vuelven visibles o invisibilizados, qué partes de los cuerpos se vuelven visibles, qué relaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos pensar, ¿no? En el ya famoso caso sobre los perrijos, ¿no? Pero pues no hay gatijos, ¿no? O no hay otro tipo de animales, ¿no? Entonces se genera cierta proximidad en donde
ciertos grupos de animales se acercan más a los humanos y de alguna manera también tienen otro tipo de movilidad. Y no sé si me estoy explicando 100%, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando en perros que fueron rescatados en Ciudad Juárez y que luego son adoptados, que luego son puestos en adopción y que los adoptan personas en los Estados Unidos, ¿no? Y como esos perros sí pueden cruzar esa frontera con cierta facilidad, pero otros cuerpos humanos no. Y entonces también como hay esas diferencias en cómo nos movilizamos, ¿no? No solo los espacios que ocupamos, sino también nuestra capacidad de movernos y en qué contexto. Y bueno, también a lo mejor pensando en esta relación, ¿no? En, en la manera en que nos comunicamos, ¿no? En lo que, bueno, Eduardo Kohn llama esta especie de lenguaje transespecie, ¿no? Que desarrollamos sobre todo por el cuerpo y que no se puede entender a través de un lenguaje solo basado en símbolos, ¿no? Sino que tiene que recurrir a íconos, a otros marcadores indéxicos que a veces se nos olvida que existen, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, la segunda pregunta que yo tenía para ti, te la voy a hacer y te voy a leer un comentario de Pablo Bentancur. Y tiene que ver con la cuestión del espacio jurídico y sobre cómo estas corporalidades animales y las problemáticas alrededor de ellas han permitido que se accionen dentro de estos campos, pues legales. Y por ejemplo, en tu experiencia que estás que en la Universidad de Harvard y también el trabajo de campo acá, ¿cuáles notas que son las diferencias en cómo se concibe desde estos espacios el derecho de los animales o sus propias corporalidades? Si notas, si hay diferencias como muy claras que tú notes o si es exactamente lo mismo, porque por ejemplo, eh, hablando de esta cuestión de corporalidades que importan y no importan, también sucede muchas veces que en las fiscalías el hecho de querer terminar un caso sobre una persona en particular, por ejemplo, cuando se trata ya sea de homicidio o feminicidio, pues también sea esta cuestión de vamos a terminarlo para cerrar el proceso más que por realmente un Ujú. interés en abordar los casos como tal. Entonces, ¿qué notas tú? Esa sería mi pregunta y el comentario de Pablo dice, no es una pregunta, pero me parece súper interesante pensar en cómo la biolegitimidad ya no solo considera la vida humana, sino también la no humana. Entonces, bueno, Ujú, ok. devolvemos la palabra. Sí, sí, creo que la primera pregunta es interesante y también, bueno, conectado con la última parte en donde hablo del caso de Rodolfo Corazón, por ejemplo, ¿no? Y como las redes sociales también están tomando un papel, pues no sé si protagónico, pero sí central en muchos de estos casos de abuso animal, ¿no? Entonces, no sé, como otra vez, no sé quién está familiarizado con ese caso, pero ese caso muestra cómo si es posible que se genere una movilización política basado en un cuerpo animal, en este caso asesinado, ¿no? De Rodolfo Corazón, que fue asesinado con un hacha en un afuera de un puesto de comida en Sinaloa, ¿no? Cuando esto se volvió viral, porque artistas y otra vez, ¿no? Gente que tiene muchos seguidores en Twitter, en Facebook, lo empezó a retuitear. Lo que pasó, pues no inmediatamente, pero bastante rápido, es que ¿no? El gobierno local decidió que iban a dar prisión preventiva a la persona que había atacado a Rodolfo. Y otra vez, ¿no? Ni siquiera me quiero meter en el debate de prisión preventiva, que es otra cosa que también está conectada a violencia animal y que continuamente está siendo empujada como la solución al abuso animal. Pero bueno, le dieron prisión preventiva, la gente lo celebró como un triunfo, ¿no? Por fin hay justicia, ¿no? También calmando, pues muchos llamados a la revancha directa, ¿no? A la violencia directa de ir a donde vive esta persona y hacerle lo que le hizo a Rodolfo, ¿no? Pero luego ya, ¿no? Sale eso, ese caso ya, ¿no? Como tú dices, ¿no? De alguna manera se cierra porque ya hay alguien en la cárcel por fin.
2 semanas después sale la persona y se olvida, ¿no? Y entonces es otra vez, ¿no? Esta idea que aquí no puedo realmente abordar, pero que también es algo en lo que estoy pensando, ¿no? Esta manera en que los cuerpos animales también son usados para fines políticos y para mostrar, ¿no? Un poco esta fantasía, ¿no? Punitivista, ¿no? De si pasamos más, si logramos pasar más leyes, eso significa que las cosas van a estar mejor, cuando realmente muchas leyes están ahí, ¿no? Pero no están siendo, nadie las está enforzando, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es interesante pensar en que tal vez al final de cuentas los cuerpos que importan son los cuerpos que, digo tristemente tal vez, y lo voy a poner así sin poder reflexionar tanto de cómo lo pongo, pero los cuerpos que importan, o los cuerpos que creemos que importan son al final también los cuerpos que ciertas instituciones políticas deciden que importan porque pueden resolver rápido el caso, ¿no? Y pueden dar de esta manera una especie de, nada más de alivio a la población, que en muchos de estos casos lo que quiere es que el Estado vuelva un poco a reclamar ese monopolio de la violencia, ¿no? Aunque sea a través de estos casos muy específicos. Sí, tengo que también decir que a veces, por ejemplo, mi experiencia en otros contextos donde se piensa mucho más en la legalidad y en el marco jurídico, sí a veces creo que se enfatizan estos, estos números, ¿no? La magnitud de un problema, ¿no? Entonces ahí muchas veces se piensa más en todas las vacas, ¿no? Que están siendo explotadas en un contexto, ¿no? En todos los cerdos o en perros que están siendo criados nada más para vender. Y entonces sí hay una lógica un poco diferente, ¿no? En el sentido de que en algunos lugares donde se hace derecho animal en sí, se piensa más, ¿no? En qué va a lograr el mayor número de animales rescatados y no tanto en estas cosas específicas, ¿no? Entonces a veces como el trabajo que yo hago queda, no embona también en esos casos, porque yo sí estoy hablando de casos muy específicos, ¿no? De alguna manera de un enfoque muy micro con respecto a los cuerpos que importan y que no importan, pero en general en el movimiento de derechos animales lo que importa es el número, ¿no? De animales y como la cantidad de animales que se pueden salvar, que creo que tal vez también sería interesante, ¿no? Pensar como tal vez ciertas especies pueden tener o podemos contar ciertas historias de las especies y no necesariamente de animales específicos. Y bueno, sí, y con el último comentario, ¿no? Sobre biopolítica, necropolítica, ¿no? Y esto creo que es central y que muchas veces no, cuando a veces creo que como se olvida un poco, ¿no? Que también ejercer, digamos, la necropolítica sobre el cuerpo animal también es, ¿no? Un gesto de poder y de dominación que importa, ¿no? Y que deberíamos pensarlo no solo por el animal mismo que está siendo sujeto a esto, pero también por las implicaciones que tiene sobre otros cuerpos y sobre los discursos que tenemos sobre la vida misma, ¿no? Perfecto. La doctora Alejandra creo que quiere decir algo. Sí, hay un par de comentarios en Facebook. Cristian VK dice, muy interesante, yo he rescatado algunos perritos de manera independiente. Nunca había escuchado que se hablara del rescate en estos niveles, dos cuerpos vulnerables que se encuentran, perro humano. Al final somos de diferentes especies, pero nos conectamos por la empatía, el amor y el dolor. Terci Arbizu te dice que cómo estás en Twitter para que nos compartas las referencias, por favor. Bueno, sí, y también quiero decir que, bueno, obviamente por cuestiones de tiempo, no puedo hacer tampoco un análisis tan extenso del animalismo en Juárez, ¿no? Pero un grupo muy importante en Ciudad Juárez son los rescatistas independientes, que son personas que hacen esto en su tiempo libre, ¿no? Y otra vez, en un poco en la idea, en cómo se piensa en el activismo animalista, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra, otros países, se piensa mucho como gente de clase media que ya tiene la vida resuelta y que está buscando, ¿no? Algo más que hacer.
Pero en el caso de Ciudad Juárez y en muchos, y en México, y me imagino en muchos otros países, esto no es el caso, ¿no? Es gente que, 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 que pues no tiene tiempo, que tiene obligaciones familiares, que tiene que ir a preparar comida, ¿no? Sobre todo en el caso de mujeres, que tiene que ir a recoger a sus hijos y que muchas veces están exponiéndose, ¿no? En el caso de Juárez también yendo a lugares de la ciudad en donde muchas veces ni la policía se quiere meter, ¿no? A rescatar animales porque alguien les dijo, ahí hay un perro, ¿no? Si el perro quiere ser rescatado o no, si va a cooperar o no, pues no se sabe, ¿no? Pero sí también creo que muchos de estos casos van en contra de esa narrativa de, del activismo animalista como esta actividad burguesa, ¿no? De gente que pues no tiene ya nada más que hacer y que está buscando cómo sentirse bien de una manera rápida, ¿no? Entonces los rescatistas independientes son muy importantes, ¿no? Y digo, en el caso de Juárez, ojalá y les dieran más, más apoyo al gobierno. Y bueno, mi Twitter es lo puse aquí en Blue Jean, pero es @Iván Antropólogo. Ahorita lo ponemos también en el Ok, Facebook. gracias. Yo quería comentarte una pequeña cosa también, ahorita que decías que está relacionado con ciertas clases sociales. Pues bueno, en Inglaterra en los noventas estaba el Animal Liberation Front, ¿no? Que ponía, o sea, era terrorismo antilaboratorios y en pro de los animales, ¿no? Rescate de animales de laboratorios, bombazos en carnicerías, o sea, eran rudísimos. No sé qué se hayan hecho o qué haya sido, o sea, qué se haya derivado de este tipo de movimientos, Sí. muy relacionados con en ese tiempo Ajá. vegetarianismo más que veganismo. No sé, aquí no hay nada así, y no sé si en Latinoamérica, pero me gustaría que comentaras un poquito de eso. Sí, sí, eso sí, y creo que digo, en Estados Unidos, ¿no? También el Animal Liberation Front, ¿no? Creo que tal vez es o por mucho tiempo, si no es que todavía era el único grupo considerado como un grupo de terrorismo doméstico. No, o sea, no, el Ku Klux Klan, no, obviamente, como todos otros grupos, ¿no? Y mucho del discurso, ¿no? Era porque están atentando contra, pues, uno de los valores sagrados, ¿no? De la sociedad liberal capitalista, que es la propiedad privada. Y, y en México sí hay algunas organizaciones, ¿no? Que están tratando de hacer, pues, estas investigaciones, encubiertas en ciertos lugares. También no me sorprendería que exista esto, pero que no nos enteremos por obvias razones. Pero sí hay grupos, ¿no? Sobre todo en Ciudad de México por ejemplo, en Orizaba también hay una presencia muy fuerte de grupos antiespecistas. Pero creo que muchas de estas formas también han pasado bueno, nos hacen cuestionar también, ¿no? Otra vez, para ponerlo de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, Osvaldo, antes de que conociera a Alicia lo estaba intentando entrenar para que fuera metódico, para que no arruinara la, la, cómo se recupera la evidencia, ¿no? Para que no hiciera nada ilegal, porque luego eso les podría perjudicar en un juicio. Pero Osvaldo anteriormente lo que él cuenta es que pues él se metía a casas, no rompía ventanas, sacaba animales. Entonces sí hay estas prácticas que creo que también, ¿no? Tal vez si lo queremos volver más abstracto, es una pregunta sobre qué vale más, ¿no? La propiedad o la vida, ¿no? ¿Qué tipo de vida y la propiedad, ¿no? Entonces, pero sí, sería muy interesante ver en este contexto como si hay algo similar, que otra vez yo no me he enterado, pero pues no me sorprendería que existiera de una manera más subterránea, ¿no? De hecho, por aquí te dicen, Juan Francisco Matamoros Sanín dice, hablando de este frente de animalistas, por ahí en el 2014 hubo un asesinato de un profe de químicas en la UNAM y unos supuestos ecoanarquistas se atribuyeron el asesinato y lo vincularon con una discusión ecologista que si bien no era propiamente animalista, sí parecía tener atisbos de eso. Entonces, Ok, pues hay entonces para algunos hacer mi toques tarea. así, Ok. ¿verdad? Sí, que también es otra cosa interesante que la manera en que este movimiento animalista, ¿no? De este estilo como del que habla Ciudad Juárez, se conecta con movimientos ambientalistas. Y a veces sí hay una ruptura, ¿no? Como que están muy separados. Pero sí hay otros grupos que también a lo mejor, ¿no? Abrazan un poco
cierto anarquismo, ¿no? Y son organizaciones chiquitas y que tratan de combinar estos dos, ¿no? Por ejemplo, hay una activista que se llama Gabriela Silvestre que rescata tlacuaches, ¿no? Y que su organización se llama, bueno, Tlacuy, está como Tlacuy en las redes sociales, y que lo que ella también creo que está tratando de hacer es poner a los tlacuaches dentro de otro marco, ¿no? Que tal vez para nosotros ya sea intuitivo, pero pues por mucho tiempo los tlacuaches fueron vistos como estos seres nocivos, ¿no? Como pues muy feos, ¿no? Y todas estas ideas. Entonces también cómo se conectan ciertos animales que se cuenta una historia de ellos al movimiento, a ciertos ambientes, ¿no? En el caso de Juárez es difícil porque es la ciudad, entonces es difícil conectarlos con un discurso más amplio sobre el medio ambiente y el bienestar ambiental, pero creo que, digo, voy a buscar un poco más sobre ese caso de ese profesor de química, creo, ¿verdad? Creo que Luz Nereida quiere, ella es la otra coordinadora del seminario, Luz Nereida Pérez Prado. Creo que tienes alguna pregunta, ¿verdad? Ahí, adelante. Pues es hola, muy interesante la presentación. Yo tengo, es más bien un comentario y una inquietud. El activismo en general apela a la empatía y la indignación colectiva. Se trata de impulsar el péndulo, lo que yo llamo el péndulo de la indignación. Entonces, si no nos apoyan, por lo menos te neutralizamos. Y en este contexto, yo tengo algunas inquietudes con respecto al uso de la imagen, porque en cuanto a la violencia, por ejemplo, por armas de fuego, aquí en Estados Unidos, el uso de la imagen es muy problemática, no solamente por el contexto, por el problema ético, sino además por el peligro del copycat. Es algo de mucha preocupación. Entonces, esta apelación a la indignación siempre es mucho más efectiva cuando se hace referencia a lo uno y no a lo múltiple. Y ahí también el problema político. El animal que es prometedor, el cuerpo humano que importa. Entonces, si es un drogadicto que fue acribillado en una calle en Nueva York, bueno, pues realmente no es tan importante, pero si se trata de alguien distinto, entonces sí es importante. Pero eso también presenta muchos problemas. O sea, por un lado está el aspecto de que cada vida importa y incluso cuando se trata de crímenes colectivos, el periodismo responsable trata de contar una historia particular, individualiza el fenómeno colectivo, aunque está reconociendo que se trató de un hecho colectivo. No sé si me estoy explicando, pero hace poco yo pertenezco a una organización aquí en Texas y hace poco teníamos una conversación con respecto a legislación para el control de armas de fuego, que en este estado, bueno, pues ya conocemos cuál es la situación. Y a raíz de una de las cuantas masacres que han habido en este estado, se planteaba la necesidad de que la gente realmente vea lo que hacen estas armas de fuego en el cuerpo humano. Y yo disentí porque aun cuando se diera el permiso, éticamente es muy problemático. Y alguien sugirió que por qué no utilizábamos imágenes de animales, porque muchas de estas mismas armas las utilizan los cazadores en este estado. Y yo también me opuse, porque me pareció no solamente cruel, sino que además, si queremos neutralizar o conseguir apoyo, no lo vamos a conseguir ilustrando cómo los cazadores cazan en este estado. Entonces, no sé qué piensas al respecto, porque la idea de la imagen también contiene algo de macabro que apela el apetito de mucha gente. Ese es esencialmente mi punto. Sí, muchas gracias. Sí, creo que eso sí es algo que, bueno, no pensando en esta segunda parte, que es donde quiero pensar más en las imágenes, creo que eso
sí es muy, pues va a ser muy importante tratar de pensarlo, ¿no? Creo que, bueno, yo respondería tratando de dar voz a Alicia, ¿no? Y creo que la razón por la que ella usa esas imágenes sí es coherente con como bueno, tiene cierta coherencia con como otros movimientos de derechos animales la han usado, que es otra vez para generar este malestar en cuerpos que no, que sigue habiendo cierta distancia, ¿no? Como en, en cuerpos humanos, mostrar estas imágenes creo que es visto como algo muy cercano, ¿no? No, al final de cuentas, esto no está relacionado con cómo consumimos nosotros los cuerpos humanos, porque Ujú. no lo hacemos, ¿no? Pero con cuerpos animales sí hay una relación directa, ¿no? En que para que tú consumas este cuerpo, esto le tiene que pasar, ¿no? Entonces, y entonces tú estás consumiendo ese acto también, ¿no? En tu acto de comer esto tú estás consumiendo ese acto, ¿no? Ese acto violento. También, bueno, eso es más general, ¿no? En activistas animalistas, eso es como yo lo teorizo. Creo que también por otro lado, creo que aquí sí me hizo pensar un poco en cómo se representan los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, cuando pasaron, bueno, cuando empezó un poco antes de Black Lives Matter, pero cuando ya se empezaba a circular estas imágenes, ¿no? De hombres afroamericanos que habían sido asesinados por la policía injustamente y en situaciones completamente desiguales, se empezó a circular se empezó a tratar de contrarrestar estas imágenes, mostrando las imágenes no de esos mismos hombres americanos, ¿no? Como vestidos para ir a un concierto de hip hop, no para decir, ah, mira, pertenecían a una pandilla, ¿no? Sino en la escuela, ¿no? En una fiesta, en una graduación, ¿no? Para contrarrestar como como estas imágenes de estos cuerpos que ya no existen, circulan, ¿no? Y creo que eso tuvo mucho valor de muchas maneras para mostrar que, pues, cómo se usa, ¿no? Las redes sociales para generalizar. En el caso de perros específicamente en Juárez, creo que se intenta mostrar como estos seres que generalmente los vemos otra vez como inocentes y tiernos, ¿no? Como aún así estos cuerpos inocentes y tiernos pueden pasar por esto, ¿no? Y como no importa qué tan, no, es decir, no importa qué tan tierno o inocente sea otro ser no humano, aún así hay gente, ¿no? Que digo, y otra vez estoy tratando de ponerme en un poco en esa mentalidad de Alicia o alguien como Alicia, aún así hay gente que va a intentar hacerles estas atrocidades, ¿no? Y creo que eso es un poco, tal vez si lo que está ausente de eso de esas imágenes es el perpetrador, ¿no? Y entonces otra vez esta manera en donde creo que se presentan estos cuerpos, que digo, a mí también me producen malestar, pero tal vez no necesariamente ese malestar que moviliza, ¿no? Sino un malestar nada más generalizado. Pero al final de cuentas creo que para muchas de estas personas es importante mostrar estas imágenes porque mucha gente tal vez no cree que esto pase, ¿no? Precisamente porque creo que creemos de alguna manera que como sociedad, tal vez a nivel mundial, ¿no? Sí sabemos cómo tratar a los perros, ¿no? Otra vez generando ese discurso, no como en China, ¿no? Que hacen esto y se los comen, nosotros no, nosotros sí los tratamos bien. Pero estas imágenes buscan tal vez problematizar esas ideas que tenemos de cómo tal vez ya hemos superado eso y, y bueno, sí, no sé si estoy respondiendo a eso porque me parece muy interesante y quiero tratar de pensarlo, pero, por ejemplo, en otros casos de intoxicación, de envenenamiento masivo de perros, ¿no? Que son muy frecuentes en México, no hay este intento de individualizar a los perros, ¿no? Porque muchas veces esos perros no son perros callejeros, no pueden ser individualizados, como por ejemplo sí lo hay en casos de matanzas colectivas, ¿no? En donde sí se individualiza, se intenta usar esa imagen para contar una historia y para mostrar que había muchas historias. Entonces creo que también ahí habría alguna diferencia, pero bueno, muchas gracias por los comentarios, me están haciendo pensar mucho en cosas por hacer, ¿no? ¿Puedo decir algo muy, muy breve? Ah, Pensando
Este concepto de la tiranía de la inconsistencia, quizás deberíamos de pensar analíticamente en la claridad de las inconsistencias. Ujú. porque, porque considerar todas estas inconsistencias verdaderamente es el escenario en el que estamos y plantea, dependiendo de donde una se pare en la cancha, pues plantea dilemas distintos. Claro, desde luego. Y también que de muchas maneras, ¿no? Creo que en un sistema, bueno, para decir, llamarlo de alguna forma, en un sistema capitalista como estamos nosotros, realmente buscar la consistencia es pues prácticamente imposible. Así que es en las inconsistencias donde está Sí, exactamente, sí. el movimiento, ¿no? Sí. Gracias. Muchas gracias a ti. Eh, Berenice Vargas García dice, solo para abonar, hay discusiones muy potentes desde los veganismos populares y comunitarios, los antiespecismos decoloniales y los black veganism. Y te complemento con un comentario también de Carolina Romero, dice, ¿qué aportes nos puedes dar? Perdón, no sé si te has acercado a las posturas del perspectivismo sobre otros seres, por ejemplo, Viveiros de Castro, y si sí, ¿qué aportes nos puedes dar para deconstruir no solo las categorías y prácticas en relación a los otros que se denominan animales? Creo que Bueno, esos dos están muchas relacionados. gracias. Y sí entiendo, no te digo, este trabajo no es en sí sobre veganismo, pero sí entiendo que hay diferentes perspectivas. Nada más pensando en cómo el veganismo es percibido en el contexto, por ejemplo, de Alicia, ¿no? Entonces sí hay estos otros giros, ¿no? Que también muchas veces están ya tocados por el marketing, ¿no? Y por las modas también. Entonces, pero sí, gracias por ese comentario. Y bueno, sí, aunque no utilizo tanto el perspectivismo, ¿no? Sí creo que, por ejemplo, Eduardo Kant, que es un poco parte de esa escuela, creo que sí ofrece formas de pensar bueno, yo hablo sobre voz, Eduardo Kant habla sobre comunicación transespecies, ¿no? Entonces creo que también es importante tratar de pensar en esas conexiones, aunque sí aunque no uso Viveiros de Castro, pero sí Eduardo Con creo que tiene cosas interesantes. Y Alejandra Cano dice, ¿hay particularidades del contexto de Ciudad Juárez que determinan la crueldad hacia los perros de esa manera? Es decir, ¿tiene que ver con particularidades de una región históricamente reconocida como violenta? Pues sí, yo creo que sí, y yo creo que se puede señalar pues un momento muy específico en donde en donde se señala que esto empezó a pasar, y eso fue aproximadamente en el 2010, ¿no? Cuando vaya, Ciudad Juárez fue considerado un lugar de, de mucha prosperidad por mucho tiempo, ¿no? Un lugar muy seguro precisamente porque se pensaba que ahí vivían los narcos, ¿no? Entonces estaba protegido. Y luego cuando y bueno, la proximidad con Estados Unidos también generó esta idea de que era un lugar muy próspero, ¿no? Tal vez más parecido a Estados Unidos que a otras partes de México. Aunque eso nunca se ha concretado, ¿no? Pero creo que cuando se señala que muchas de esas cosas empezaron a pasar es cuando, debido a la violencia de la guerra contra las drogas en el periodo de Felipe Calderón, mucha gente empezó a salir de Ciudad Juárez. Y esto entonces parece que tuvo dos efectos. Por un lado, el número de perros, de perros que de un día para otro se fueron expulsados a las calles, ¿no? La Ciudad Juárez creo que más o menos la cuenta es que se multiplicó por 10 veces el número de perros callejeros, porque la gente se fue como pudo, ¿no? Y no llevaban a sus perros, ¿no? Tal vez muchos sí, muchos se fueron a Estados Unidos, muchos regresaron, fueron a donde vivían sus familias en otros lugares, ¿no? O buscaron una vida nueva por completo. Pero esto generó, pues, otra vez, tal vez un contexto, ¿no? En donde, por ejemplo, el antirrábico, la perrera, recogía perros, ¿no? En volúmenes muy altos. Y también aquí, según algunos reportes de Al Jazeera, se empezó a ver cómo los perros eran utilizados para mutilar de formas muy específicas, ¿no?
tal vez viéndose de formas similares a como lo hacen grupos de crimen organizado, que bueno, se volvió a ver, no sé si han escuchado de este caso que ha sido reportado de Pay de Limón, que fue un perro rescatado en Zacatecas, que fue mutilado, uno de sus dedos de sus patas fue mutilado al estilo, ¿no? De ciertos crímenes, ciertos grupos criminales, ¿no? Entonces, esto se ve reflejado. Si eso, otra vez, si eso, en ese contexto de la guerra contra el narco, si eso es un reflejo de grupos, si eso muestra que grupos criminales estaban experimentando en perros, o que otra gente, ¿no? Pensando en la idea del copycat, o que otra gente nada más pensó que lo podían hacer en perros impunemente, pues eso creo que ya es otra pregunta empírica que tal vez nunca podremos resolver, ¿no? Pero creo que sí hay ese momento en Ciudad Juárez donde se marca este número de perros que incrementan, ¿no? Y entonces los cuerpos se vuelven reemplazables muy fácilmente y luego estas prácticas inspiradas, ¿no? Criminales o inspiradas en prácticas criminales que entonces la gente empezó a realizar en perros. Mira, pues enlaza con la última pregunta que de nuevo te hace Carolina Romero. Muchas gracias. ¿Cómo definir las corporalidades animales, intercorporalidades con lo humano? ¿Qué hace lo humano humano y lo animal animal? Y tal vez poderse acercar con estas preguntas a la crítica desde el antropoceno. ¿Piensas? Digo, yo sé que no puedes responder eso, es Sí, demasiado bueno, amplio, eso, pero es eso, un buen comentario. sí, y creo que sí, ¿no? Y tal vez lo pensaría más en el sentido bueno, de lo que Anna Singh dice, ¿no? Sobre generar mundos en la precariedad, ¿no? Y como el capitalismo va generando estos mundos precarios abandonados, ¿no? Porque, bueno, si alguien de ustedes ha estado en Ciudad Juárez recientemente, hay partes que ya quedaron tocadas, ¿no? Para siempre y que muchas veces, y partes nuevas, ¿no? Que han sido producto de este sistema capitalista. Pero no sé, ¿no? Lo difícil con perros callejeros creo que muchas veces, ¿no? No, es difícil encuadrarlos dentro bueno, y también para las autoridades, ¿no? Dentro de un bloque de salud pública o de medio ambiente, ¿no? Y creo que ahí también hay mucho de lo que se podría estudiar con perros y con perros callejeros y pensar en esas dos categorías, cómo han sido construidas de muchas maneras como separadas, pero tal vez pensando en el antropoceno, ¿no? ¿Cómo podríamos pensarlas de otra forma? Y bueno, eso es lo que puedo decir. Y perdón que no respondí a la otra pregunta sobre decolonizar. Eso es algo en lo que realmente todavía no estoy pensando, pero bueno, siempre está en mi mente y ojalá en otro momento pueda pensarlo de manera más concreta. Interesante. Pues yo creo que también por las cuestiones de tiempo de las que platicamos, vamos a ir también cerrando la sesión para que tú también tengas la facilidad de hacer tus cosas. Este, entonces, pues más que nada, darte las gracias, Iván, por estar en esta sesión con nosotros. A ti y a todas las personas que están aquí en Blue Jeans, también a través de Facebook Live. Pues la verdad es que ha sido sumamente interesante, la verdad. Te felicito. Muchas gracias. Y pues los invitamos también a que visiten el sitio web de Iván Sandoval. Él tiene su sitio personal, pueden ver sus trabajos publicados y pues seguir haciendo este tipo de conexiones para que trabajen. Entonces, pues muchas gracias y buen día Y, para todos. y muchas gracias a ustedes y a todas las preguntas que la verdad fueron muy interesantes y dan mucho para pensar, así que les agradezco. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Muchas un gracias. placer, Qué un placer. gusto. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego a Gracias. todos. Todas. Adiós. Bye, Adiós. bye. Chao.